A primera hora de la mañana, los gemelos seguían durmiendo en el pequeño piso de 2 habitaciones de la quinta planta. Deirdre Callahan ajustó la manta deslizante sobre Olivia, besó la parte superior de la cabeza de Oliver y salió de puntillas de la habitación infantil. Tenía aproximadamente 1 hora para revisar el manuscrito de un nuevo libro infantil antes de que empezara el ajetreo habitual de las mañanas. Su trabajo como editora en una editorial de literatura infantil le permitía trabajar a distancia, lo que le facilitaba mucho la vida con 2 gemelos de 3 años. Encendió el portátil, abrió el archivo del manuscrito e intentó concentrarse, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la pila de juguetes que había en un rincón del salón. El espacio era lamentablemente escaso. Las cosas de los niños estaban por todas partes, por mucho cuidado que pusiera en mantener el orden. Hacía un año, Sterling y ella habían hablado seriamente de comprar una casa. Dee aún recordaba cuando, después de acostar a los niños, se sentaban en la cocina y calculaban cuánto podrían dar de entrada. Sterling trabajaba como director en una empresa de aparatos médicos y su sueldo era estable. Acudieron a varios bancos, pero en todas partes les denegaron la hipoteca. Demasiado dinero para sus ingresos. Al final tuvieron que hipotecar un piso y, aunque era mejor que el que tenían alquilado, Dee seguía soñando con una casa con jardín. Se oyó un susurro en la habitación de los niños. Los gemelos se estaban despertando. Dee cerró el portátil de golpe y se dio cuenta de que hoy no iba a poder trabajar mucho. 1 minuto después, un desaliñado Oliver apareció en la puerta, seguido de una somnolienta Olivia agarrada a su camiseta. «Mamá, tenemos hambre», Oliver le tiró de la manga. Mientras Dee preparaba el desayuno, los gemelos corrían con coches de juguete entre la cocina y el salón. Sterling salió del baño, ya en traje, listo para el trabajo del día. «Pero no me tires el café», sonrió, maniobrando entre los niños con una taza en la mano. «Papá, ven hoy al parque con nosotros». Olivia se colgó de su pierna. «Lo siento, princesa, hoy hay una reunión importante, pero seguro que iremos todos juntos este fin de semana». Dee puso platos de huevos revueltos sobre la mesa. El desayuno matutino era el único momento en que podían estar juntos como familia. Sterling salía temprano y solía estar de vuelta a la hora de cenar. Después de desayunar, Sterling le dio un beso en la mejilla, abrazó a los gemelos y se fue a trabajar. Dee se dispuso a preparar a los niños para el paseo, que duró al menos media hora. Mientras buscaba la segunda sandalia de Olivia, Oliver había conseguido tirar un juego de construcción, convirtiendo el salón en un campo de minas. «Mamá, ¿por qué no vivimos en una casa como la de Jake?», preguntó, ayudando a montar las piezas de colores. Jake era su amigo de la guardería, cuya familia vivía en una casita con césped. «Porque la casa es cara, cariño, pero quizá algún día vivamos en una casa con jardín donde tú también puedas jugar. Y tendremos un perro». Olivia se animó. «¿Y un columpio?». Oliver se dio cuenta. «Tal vez», sonrió Dee, acomodándose un mechón despeinado detrás de la oreja. «Ahora vamos a dar un paseo por el parque». Los gemelos corrieron hacia la puerta dando un pisotón. Dee echó un vistazo al piso. Juguetes en el salón, restos del desayuno en la cocina, un manuscrito sin leer. Suspirando, cogió su bolsa de agua y galletas. Intentaría trabajar por la tarde cuando los niños se hubieran acostado. Mientras tanto, necesitaba al menos 1 hora en el patio para que los gemelos corrieran y descargaran energía. Estaban demasiado apretados en el piso. Al bajar en el ascensor con los niños, Dee volvió a pensar en una casa con jardín. Quizá dentro de un par de años, cuando estuvieran un poco más avanzados en el pago de la hipoteca actual. El ascensor se detuvo en la planta baja y los gemelos corrieron hacia la salida. Dee se apresuró a seguirlos, asegurándose de que llevaba las llaves. El día no había hecho más que empezar. Sterling había visto por primera vez a Phoenix en la reunión general del departamento.
La mujer alta, de pelo castaño y traje azul oscuro, tomó asiento en la mesa de conferencias. Tenía una especie de energía de fuera de la ciudad, quizá porque había viajado desde Nueva York. Cuando Phoenix empezó a exponer su visión de la empresa, Sterling se sorprendió a sí mismo escuchando con verdadero interés. Habló de marketing digital, de nuevos enfoques para la venta de dispositivos médicos, y sus ideas parecían frescas, fuera de lo común. Después de la reunión, se cruzaron por casualidad en la máquina de café. Phoenix sonrió y le preguntó su opinión sobre la presentación. La conversación surgió sola. Resultó que tenían puntos de vista similares sobre la evolución del sector. Sterling no se dio cuenta de cómo pasó volando la hora del almuerzo. La fiesta de bienvenida para los nuevos empleados fue inusual. Phoenix sugirió un formato de networking empresarial en lugar de la típica sentada con aperitivos. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera a gusto y encontró fácilmente un lenguaje común con sus colegas. En un momento dado, Sterling se sorprendió a sí mismo observándola. La forma en que gesticulaba mientras le contaba algo al director técnico, cómo se revolvía el pelo, cómo sonreía. Llegó a casa más tarde de lo habitual, lleno de nuevas ideas. Dee estaba acostando a los gemelos y él la oía leerles un cuento en voz baja. La imagen familiar parecía demasiado doméstica. Dee notó los cambios en su marido poco a poco. Al principio fueron pequeñas cosas. Empezó a quedarse en el trabajo más a menudo, hablando apasionadamente de nuevos proyectos. Luego vino el teléfono. Sterling consultaba sus mensajes más a menudo, incluso en las cenas familiares. Los gemelos, a pesar de su edad, ya sabían cuándo hacer ruido y cuándo jugar en silencio, pero en el pequeño piso, incluso sus juegos habituales parecían demasiado ruidosos. A Oliver le gustaba construir torres de cubos contra la pared de al lado de los vecinos. Olivia prefería jugar a los médicos, curando a todas sus muñecas y alineándolas a lo largo del sofá. «Calla, cielo», le pidió Dee en voz baja cuando Oliver se dejó llevar demasiado y empezó a bailar alrededor de su torre. Él asentía obedientemente y pasaba a actividades más tranquilas. Una noche, cuando los niños estaban dormidos, Dee volvió a sacar el tema de ampliar el espacio vital. Sterling se sentó en su silla, inmerso en su teléfono, y su distraído «ahora no» sonó especialmente indiferente. En la fiesta de empresa para celebrar el éxito del trimestre, había notado por primera vez el cambio en la mirada de su marido. Hablaba de la presentación de un nuevo comercializador, Phoenix, y sus ojos ardían como hacía tiempo que no ardían en las conversaciones con ella. Sterling compró una corbata nueva. Tardó más de lo habitual en elegir una camisa. Cuando regresó a medianoche, estaba inusualmente animado y pensativo al mismo tiempo. Olía a vino caro y a un perfume desconocido. Debía de haberlo inhalado en la sofocante sala de conferencias. Dee ya estaba dormida cuando él se acostó a su lado, pero se dio cuenta de que volvía a mirar el teléfono. La mañana siguiente comenzó con la visita de su vecina, una anciana profesora jubilada. Le pidió educada pero firmemente que se asegurara de que los niños no llamaran a la puerta durante su siesta de la tarde. Dee le aseguró que se ocuparía de ello. Los gemelos solían tranquilizarse después de comer, hojeando libros o dibujando. Por la noche, mirando la absorbente correspondencia de su marido, Dee se dio cuenta de repente de que no recordaba la última vez que les había leído un cuento a los gemelos antes de dormir o que había jugado con ellos el fin de semana. Algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas, y ese cambio no había hecho más que empezar, como las primeras grietas en una superficie lisa. El departamento de marketing tenía un nuevo ritual: comer juntos en una pequeña cafetería cercana a la oficina. Phoenix tenía el don de convertir una pausa cualquiera en una reunión informal en la que se hablaba de algo más que de temas de trabajo. Sterling se unía cada vez más a estos almuerzos, apreciando tanto el ambiente como la compañía.
Phoenix tenía una capacidad asombrosa para escuchar. Hacía las preguntas adecuadas, mantenía la conversación y poco a poco Sterling empezó a compartir con ella algo más que planes de trabajo. Ella, a su vez, le habló de Nueva York, de sus ambiciones en el marketing médico, de lo difícil que era acostumbrarse a una nueva ciudad. Sabes, es curioso que tus ingresos sean más altos que en Nueva York, pero el alquiler es casi el mismo, comentó una vez, removiendo su té verde. Sterling asintió, recordando la búsqueda de piso que ella y Dee habían hecho hacía un año. Phoenix había vivido en un barrio de lujo, en un piso de alquiler con vistas al río. Me encantan las vistas bonitas, pero este alquiler me llevará a la bancarrota, se había reído. Sterling pensaba que era el tipo de persona que sabía crear un ambiente especial a su alrededor. Incluso hablar del elevado alquiler se convertía en una broma ligera. En el trabajo, Phoenix era impecable. Profundizaba en los entresijos de la fabricación de equipos médicos, ofrecía ideas frescas para la promoción y era capaz de encontrar un lenguaje común tanto con el departamento técnico como con los vendedores. Tienes un gran sentido de estas cosas, le decía a Sterling cuando él le ayudaba a entender los detalles de un aparato. Sterling se resistía a volver a casa. El contraste entre el ambiente de negocios de la oficina y el ajetreo de casa era cada vez más perceptible. Dee le saludó con un rastro de crema de bebé en la mejilla, vestida con una camiseta casera, cansada tras un día con los gemelos. Las conversaciones giraban en torno a la guardería, las nuevas travesuras de Oliver y Olivia, las facturas de los servicios. Phoenix, en cambio, siempre lucía impecable. Trajes estrictos, perfume sutil, movimientos seguros. Podía hablar de las últimas tendencias en marketing, contaba anécdotas sobre su trabajo con importantes empresas médicas y se interesaba por su opinión. Sterling, tienes un conocimiento asombroso del mercado. Me sorprende que no sigas en un puesto directivo, comentó un día durante el almuerzo. Él se encogió de hombros, pero en su interior había una agradable calidez ante sus palabras. A principios de noviembre, Phoenix invitó a algunos colegas a cenar a su piso. Era una anfitriona estupenda, cocinaba filetes neoyorquinos y hablaba de sus viajes. Sterling se dio cuenta de que ella miraba estudiadamente su reloj mientras él hablaba de su familia. «Supongo que tu mujer trabaja para una gran empresa», preguntó Phoenix, como de pasada, mientras los invitados se dispersaban y ellos se entretenían discutiendo los detalles del nuevo proyecto. «No, es editora de literatura infantil. Trabaja a distancia». «¿Y su familia? ¿Mencionó a algún pariente en Oregón?» Sterling habló de su tía Martha, propietaria de una pequeña cadena de tiendas de mejoras para el hogar. Phoenix escuchó con verdadero interés, preguntando por el negocio familiar. Una semana después, su madre llamó. La tía Martha había muerto de un ataque al corazón. La noticia le pilló en la oficina, discutiendo una nueva estrategia de marketing con Phoenix. Ella fue la primera en notar el cambio en su rostro y le tocó suavemente el brazo. «Lo siento», sonaba genuinamente compasiva en su voz. Sterling asintió, pensando en lo que tenía que decirle a Dee, pero por alguna razón tardó en llamar a casa. Phoenix se ofreció a llevarle a tomar un café para que pudiera recuperarse antes de volver a casa. En la cafetería, ella escuchó sus recuerdos de su tía, de las vacaciones de su infancia en Oregón, manteniendo suavemente la conversación. Sterling se sorprendió a sí mismo pensando que le resultaba más fácil hablar de ello con ella que en casa con su mujer. El teléfono volvió a vibrar. Había un mensaje de su madre sobre la hora del funeral. Phoenix apartó delicadamente la mirada, dándole la oportunidad de leer el mensaje. En aquel momento, Sterling sintió una inusual cercanía hacia ella, que parecía comprender intuitivamente lo que necesitaba. Después del funeral de tía Martha, Sterling se quedó en Oregón 2 días más para resolver el papeleo. Cuando regresó a la ciudad,
Lo primero que hizo fue pasarse por el despacho, aunque eran casi las 7 de la tarde. Phoenix trabajaba hasta tarde. Se había convertido en una costumbre para ella últimamente. Le contó la noticia de la herencia, $200,000 antes que a nadie. Se sentaron en un despacho vacío que olía a café y a su perfume. Phoenix le abrazó, felicitándole, y el abrazo se prolongó más de lo habitual. Su primer beso se produjo solo, como si ambos hubieran estado a punto de dárselo durante mucho tiempo. Sterling llegó a casa pasada la medianoche. Dee estaba despierta, esperándole. Habló brevemente del funeral, deliberadamente vago sobre la herencia, algo sobre las viejas deudas de su tía que le dejaban casi sin nada. Dee le acarició el hombro con simpatía, pero él apenas notó el gesto. La semana siguiente pasó como un borrón. Trabajo durante el día, largos almuerzos con Phoenix, discusiones sobre su futuro. Por las noches, se reunían en su piso de alquiler con vistas al río. Phoenix sabía cómo crear un ambiente especial. Jazz ligero, una copa de vino, hablar de planes. Sterling se reunió con un abogado el miércoles. Le ayudó a abrir una nueva cuenta, le aconsejó sobre la mejor manera de gestionar el papeleo. El dinero de la venta del negocio de su tía vencía en un mes. El viernes, ella y Phoenix fueron a ver casas por primera vez. El agente inmobiliario les mostró 3 opciones en las afueras, casas pequeñas pero acogedoras, con parcela propia. Phoenix se puso en el papel de anfitriona discutiendo la distribución, la disposición de las habitaciones. En la última casa, se detuvo ante una ventana panorámica y el sol poniente creó un halo cálido a su alrededor. En casa, Sterling consultaba su teléfono cada vez con más frecuencia. Phoenix y él se enviaban mensajes constantemente. Ella le enviaba fotos de casas que le gustaban, descripciones, planos. Dee, absorta en el cuidado de los gemelos, no parecía darse cuenta de su distanciamiento. A finales de mes, habían mirado más de una docena de casas. Phoenix sabía exactamente lo que quería. Una casa pequeña y moderna, de planta abierta y en un barrio tranquilo. Ella hablaba de su futuro como si ya estuviera hecho, y Sterling se sorprendió pensando que él también lo estaba viviendo. A principios de diciembre llegó el dinero a la cuenta. Lo celebraron en el piso de Phoenix. Ella abrió una botella de vino caro que guardaba para una ocasión especial. Pasaron la noche hablando de planes para el futuro y por primera vez permanecieron juntos hasta la mañana siguiente. Sterling envió un mensaje a Dee para decirle que trabajaría hasta tarde. Al despertarse junto a Phoenix, sintió una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Ella dormía con la cabeza apoyada en su hombro y la luz de la mañana suavizaba especialmente sus rasgos. Al día siguiente se dirigieron a otra visita. La pequeña casa de 2 plantas de las afueras impresionó especialmente a Phoenix. Recorrió lentamente todas las habitaciones, se detuvo en el dormitorio que daba al jardín, bajó a la planta baja y dijo con seguridad: «Este es nuestro hogar. Esta es nuestra casa». Aquella noche Sterling pagó el primer plazo. Era una suma considerable, pero merecía la pena. Podía ver cómo se le iluminaban los ojos a Phoenix mientras hablaba de los planes para su futuro hogar. Dee se reunió con él como de costumbre, con la ropa de casa y una toalla al hombro. Los gemelos ya estaban dormidos. Ella dijo algo sobre la guardería, sobre la nueva factura de la calefacción, pero Sterling apenas escuchó. La imagen de Phoenix en su futuro hogar se alzaba ante sus ojos, y la realidad parecía una sombra desvaída frente a ella. A mediados de diciembre, Sterling anunció un nuevo gran proyecto en casa. Dee se alegró. Normalmente, proyectos así significaban una paga extra, y ellos solo necesitaban cambiar la ropa de invierno de los gemelos. Pero el proyecto resultó ser insólito. Su marido empezó a quedarse hasta tarde cada vez con más frecuencia, y luego empezó a desaparecer durante 24 horas, alegando viajes de negocios a ciudades vecinas.
Dee estaba acostumbrada a ocuparse sola de los gemelos, pero ahora algo era diferente. Oliver preguntaba todas las noches cuándo iba a venir papá, y Olivia estaba cada vez más irritable, sobre todo antes de acostarse. Sterling solía leerles cuentos e inventar voces divertidas para los personajes. Ahora ese ritual era cosa del pasado. Cuando su marido llegaba a casa, se ponía irritable, contestando con brusquedad a cualquier pregunta sobre el trabajo y, sobre todo, el dinero. Dee intentó sacar el tema de que tenía que pagar el seguro del piso, y él la interrumpió casi con brusquedad. «Ya me encargo yo de las finanzas. Deja de mangonearme». Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, recordando lo atento y amable que había sido antes. Algo había cambiado sutilmente, pero ella no sabía qué era. Por la mañana se enteró de que no había pagado el seguro, un recordatorio de la compañía. Olivia se puso enferma de repente, la fiebre le subió hacia la noche. Dee llamó a Sterling, pero no contestó. Marcó su número varias veces más y le envió mensajes. La respuesta no llegó hasta 3 horas después. Un escueto, ocupado, reunión. Mientras intentaba localizar a su marido, la temperatura de su hija subió a 39. Llamó a una ambulancia y buscó los papeles del seguro con manos temblorosas. Oliver se acurrucó temerosa contra su pierna mientras el médico examinaba a su hermana. Sterling no apareció hasta el día siguiente. Parecía arrugado pero extrañamente contento hasta que vio a una Olivia pálida en el sofá. Su repentina confusión y su alboroto con sus juguetes parecían artificiales. Se quedó en casa 1 hora y volvió a marcharse. Una reunión urgente con proveedores. A principios de enero, la empresa organizó un picnic de invierno para los empleados con sus familias. Dee no quería ir. Los gemelos acababan de recuperarse, pero Sterling insistió. Fue allí donde vio por primera vez a Phoenix, una mujer alta de pelo castaño vestida con una elegante bata blanca. Phoenix se mantenía en el centro de atención, pero a una respetuosa distancia de la familia de Sterling. Encandilaba a todas las esposas de los directivos con historias sobre Nueva York. Admiraba a los hijos de sus colegas y repartía cumplidos. Dee la observaba desde lejos, fijándose en la facilidad con que se deshacía de la gente. Marta, la mujer del director técnico, compartió las impresiones entusiastas de Dee. «Vaya, qué persona tan interesante. ¿Y cómo ha mejorado las cifras del departamento en solo 3 meses? Mi Jim dice que es una auténtica profesional». «Sí, lo he oído», respondió Dee distraídamente, observando por enésima vez cómo Sterling lanzaba una mirada en dirección a Phoenix. Este último estaba en ese momento contando algo apasionadamente a un grupo de colegas, y su risa resonó por todo el plató. «Dicen que se mudó de Nueva York. Qué valiente, sola, en una ciudad nueva», continuó Marta. «Y enseguida consiguió un piso en un barrio de lujo. Debieron de ofrecerle un buen sueldo». Dee asintió, fingiendo escuchar. Se fijó en el modo en que Sterling y Phoenix procuraban permanecer en extremos opuestos del plató, aunque parecían estar al tanto de cada movimiento del otro. Había algo evasivo en el aire, una extraña tensión. Por la noche, al acostar a los gemelos, Dee recordó aquel día. Oliver se había dormido enseguida, pero Olivia seguía revolviéndose en la cama. «Mamá, ¿por qué papá ya no nos lee cuentos?», preguntó somnolienta. «Papá tiene mucho trabajo, cariño», respondió Dee habitualmente, pero algo en su interior se agitó. Sterling tampoco volvió a casa aquella tarde. Había enviado un mensaje sobre un viaje de negocios urgente a una ciudad vecina. Dee estaba sentada en la cocina, mirando mecánicamente en su teléfono las fotos del picnic. Sterling y Phoenix aparecían en una de las fotos. Estaban en grupos de personas diferentes, pero se miraban el uno al otro como 2 imanes. Dee se quedó mirando la foto durante mucho tiempo, intentando averiguar en qué momento exacto su marido se había convertido en un desconocido.
A mediados de enero, la empresa organizó la presentación anual de una nueva línea de equipos. Normalmente este tipo de actos eran privados, solo para empleados y socios, pero esta vez decidieron invitar a las familias. Sterling insistió en que Dee viniera con los gemelos. Ahora la dirección presta especial atención a los valores familiares, explicó. La sala de conferencias del Hotel Plaza estaba llena de gente. Dee, con un vestido verde oscuro, sostenía a los mellizos sometidos, tratando de encontrar asientos vacíos. Los niños iban vestidos con trajes a juego, que ella había encargado especialmente para ocasiones especiales. Sterling desapareció casi de inmediato. Necesitaba relacionarse con sus colegas. Phoenix apareció en el escenario con un traje azul oscuro y la sala se quedó en silencio. Dee la reconoció enseguida, aunque solo la había visto brevemente en el picnic de invierno. Algo había cambiado sutilmente en su aspecto. Era como si se hubiera vuelto aún más segura de sí misma, más brillante. La presentación fue impecable. Phoenix habló de novedades, mostró gráficos del crecimiento de las ventas, bromeó con el público. Dee se fijó involuntariamente en sus movimientos cincelados, en su forma de hablar. En un momento dado se fijó en Sterling. Estaba sentado unas filas más adelante y no apartaba los ojos de Phoenix. Ahora voy a pedirle a Sterling que hable de las especificaciones técnicas de la nueva máquina. Phoenix hizo un gesto de invitación y Sterling subió al escenario. Estaban uno al lado del otro, discutiendo algunas métricas, y había chispas sutiles entre ellos, leves sonrisas, bromas que solo ellos entendían, ocasionales roces de codos. Dee se sintió como si estuviera viendo una obra de teatro en la que su marido interpretaba un papel que ella no conocía. Después de la presentación, hubo un buffet. Oliver y Olivia estaban cansados y de mal humor, pero Sterling insistió en que se quedaran. «Solo media hora», dijo, y volvió a desaparecer entre la multitud de colegas. Phoenix se acercó a ellos. Su apretón de manos fue un poco más largo de lo habitual, como si estuviera estudiando a Dee. La aprobación brilló en sus ojos. El traje impecable, los zapatos caros, las joyas finas confirmaron sus nociones de una familia adinerada. «Por fin nos conocemos. Sterling me ha hablado mucho de ti». La sonrisa de Phoenix era impecable, pero sus ojos permanecían fríos. «¿Y estos deben de ser Oliver y Olivia? ¡Qué pequeños tan maravillosos!». Se agachó frente a los gemelos y les preguntó por la guardería y sus juegos favoritos. Los niños respondieron monosilábicamente, acurrucados junto a su madre. Phoenix se enderezó y los observó con mirada estudiosa. «Debe de ser difícil compaginar el trabajo con el cuidado de los niños». Sterling dijo que editabas libros infantiles. Había algo parecido a la curiosidad en su voz. Dee respondió con generalidades, sintiéndose incómoda bajo la mirada escrutadora de aquella mujer. Con su traje impecable y sus tacones altos, Phoenix parecía la encarnación del mundo en el que Sterling pasaba la mayor parte de su tiempo. Por la noche, cuando los gemelos ya dormían, Dee se aventuró a hablar con su marido. «Ese Phoenix, ¿vosotros dos socializáis mucho por trabajo?» «Jesús, Dee, no me hagas empezar». Sterling colgó irritado el teléfono. «Es mi jefa, claro que socializamos. Es que en una presentación hoy...» «¿Qué hay en una presentación? Una interacción normal de trabajo. ¿Estás celosa? ¿Del jefe?» Sonrió con disgusto. «No, pero... ¿sabes qué? He tenido un día duro. No hagamos una escena de la nada». Se levantó y se dirigió al dormitorio. «Y de todas formas, te estás imaginando cosas». «No me estaba imaginando nada». La voz de Dee tenía acero por primera vez. «Vi cómo la mirabas». «Basta». Sterling se dio la vuelta, con la cara contorsionada. «Estás siendo un paranoico. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa que no sea sacar problemas de la nada? ¿Los niños, por ejemplo?» Era la primera vez que le levantaba la voz.
Dee observó en silencio cómo cogía una almohada y se iba a dormir al salón. Las imágenes de la presentación, las miradas casuales, las ligeras caricias, las entonaciones especiales, se arremolinaron en su cabeza. No se lo había imaginado. Algo estaba ocurriendo y no podía seguir ignorándolo. Después de aquella pelea, algo se había roto en su relación. Sterling volvía a casa cada vez con menos frecuencia y Dee comprobaba cada vez más a menudo su teléfono cuando tenía ocasión. Pero el teléfono siempre estaba bloqueado y por las noches su marido nunca lo soltaba de las manos. A finales de enero llegó un recordatorio sobre el próximo pago de la hipoteca. Dee abrió la banca en línea para comprobar si había llegado su sueldo. Sterling solía hacer una transferencia a la cuenta conjunta de inmediato, pero el dinero no había llegado. Llamó a su marido. Él colgó la llamada y envió un mensaje diciendo, «Lo pagaré yo». Era extraño. Siempre habían hablado de finanzas juntos. Dee decidió comprobar el historial de transacciones y descubrió que desde hacía 3 meses Sterling había dejado de transferir todo su sueldo a la cuenta conjunta. Las cantidades eran cada vez menores y este mes ni siquiera habían llegado. El sábado, cuando su marido se marchó de nuevo a otra reunión de proveedores, Dee decidió ordenar los papeles de trabajo de su despacho que hacía tiempo que querían renovar. En una vieja carpeta encontró el testamento de tía Martha. Al repasar el texto, se quedó helada. El importe de la herencia era de $200,000. Pero Sterling había dicho que no había recibido casi nada debido a las deudas de su tía. Dee sacó el teléfono y encontró el número de Rachel, la prima de Sterling. Nunca habían estado muy unidas, solo se veían en las fiestas familiares. «Hola, Rachel. Soy Dee, la mujer de Sterling». «Dee, qué sorpresa. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los niños?» «Bien, gracias. Escucha, estoy ordenando unos papeles y encontré los papeles de la herencia de la tía Martha». «Ah, sí. Menos mal que vendió las tiendas antes de morir. Sterling debe estar contento con la cantidad de dinero que consiguió». «Estaba hablando de algunas deudas». «¿Deudas? No, nada de eso. Tía Martha era muy práctica. Pagó todas sus deudas por adelantado. 200,000 netos. No es una mala herencia, ¿verdad? ¿Has decidido dónde vas a gastarlo?» Dee sintió que se le enfriaban los dedos. «Sí, por supuesto. Gracias, Rachel. Lo siento, me llaman los niños». Se sentó lentamente en la silla. $200,000. Casi la hipoteca de un año, o el anticipo de la casa con la que habían soñado. Sus manos alcanzaron otras carpetas revelando extractos de una cuenta desconocida abierta hacía 3 meses. Grandes débitos, algunas transferencias. Sonó el teléfono. Sterling. Dee colgó la llamada y siguió mirando los documentos. Algo le llamó la atención. Había una hoja de papel doblada 4 veces entre los papeles. Al desplegarla, vio una copia impresa de un correo electrónico, correspondencia con un agente inmobiliario, varias direcciones, cantidades, comentarios y una firma. Phoenix Reed. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Dee contestó. «¿Dónde estás?» La voz de Sterling sonaba preocupada. «En casa, ordenando tu papeleo en el estudio». Hubo una pausa. «Enseguida voy». «No hace falta». Dee se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. «Ya he encontrado todo lo que quería». Apagó el teléfono y miró los papeles que tenía delante. Por fin empezaban a encajar las piezas del rompecabezas. Solo quedaba averiguar qué hacer con aquella verdad. Sterling volvió corriendo a casa 40 minutos después. Dee estaba sentada en la cocina, con una pila ordenada de papeles delante. Los gemelos jugueteaban en el cuarto de los niños. Ella había puesto un dibujo animado para que no interrumpieran la conversación. «¿Qué buscabas en mis papeles?» Sterling intentó hablar con calma, pero los dedos que apretaban el respaldo de su silla se pusieron blancos. «La verdad. Sobre la herencia de tía Martha. Sobre la nueva cuenta».
sobre por qué dejaste de transferir dinero a la hipoteca. Dee, escucha, se sentó frente a mí, frotándose la cara con cansancio. Te lo explicaré todo. Hay una situación fiscal complicada. Consulté a un abogado. Parte del dinero tuvo que ser regalado, parte está congelado. Hablé con Rachel. Sterling se quedó inmóvil un momento. Luego su cara se contorsionó. ¿Me estás espiando? Investigándome. Llamando a mis parientes. ¿Qué se supone que tenía que hacer? Llevas meses mintiéndome. No estoy mintiendo. Estoy intentando arreglar las finanzas. Es más difícil de lo que crees. Estás obsesionado con esta casa. Es de lo único que hablas. No puedo trabajar en paz. Me presionas todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver la casa? Tiene que ver con los $200,000 que escondiste de tu familia. Exacto. Cuando aparece el dinero, estás encima de él. A lo mejor tengo otros planes. Quizá quiero invertirlo en un negocio, desarrollarme profesionalmente. Dee sacó en silencio una copia impresa de su correspondencia con el agente inmobiliario. Sterling se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Son asuntos de trabajo. Estamos recogiendo una oficina para un nuevo proyecto. ¿Con Phoenix? ¿Por qué estás tan apegado a Phoenix? Se levantó de un salto, paseándose por la cocina. Es mi jefa, trabajamos juntos. Estás imaginando cosas y ahora buscas por todas partes la confirmación de tus fantasías. ¿Fantasías? Sí. Estás en casa con los niños, te aburres, así que te inventas historias. Quieres una casa, imaginas adulterio. ¿Sabes lo que diría un psicólogo? Que tienes depresión postnatal. Los niños tienen 3 años, ¿qué depresión posparto? Es normal, necesitas ayuda profesional, Dee. Estoy muy preocupada por ti. Había una nota de preocupación en su voz. Se sentó a su lado y le cogió la mano. Mira, entiendo que es duro para ti. Los niños, la rutina, la monotonía. Pero no deberías buscar problemas donde no los hay. Te quiero, estoy contigo. Deja que yo me ocupe de las cosas. Dee miró sus manos unidas y solo sintió frialdad, pero algo en sus palabras la hizo dudar. ¿Podría estar exagerando? ¿Quizá era solo cansancio e irritación? Al día siguiente concertó una cita con un psicólogo. Una anciana de ojos amables escuchó atentamente su confusa historia. Vayamos por orden, le dijo. ¿Qué le hizo sospechar que algo iba mal? Dee empezó a relatar sobre los cambios en el comportamiento de su marido, sobre los retrasos en el trabajo, sobre la reducción de las transferencias a la cuenta conjunta, sobre la herencia y las mentiras al respecto, sobre Phoenix y la extraña química entre ella y Sterling. Ahora dime, ¿cómo te sientes cuando dices todo eso en voz alta? Dee se preguntó. Que todo se une en una imagen coherente. Cada episodio por sí solo puede explicarse, pero juntos se suman a... ¿A qué? A la traición. La palabra escapó de sus labios, y Dee sintió de pronto una claridad sin precedentes. No pareces una mujer deprimida, observó suavemente la psicóloga. Pareces una mujer que se ha enfrentado a un engaño y está intentando dar sentido a la situación. Pero Sterling dice... ¿Y si lo que dice tu marido es un intento de hacerte dudar de tu propia suficiencia? Se llama gaslighting, cuando una persona intenta convencerte de que tu percepción de la realidad es errónea. De camino a casa, Dee reflexionó sobre estas palabras. Una niñera estaba sentada en la guardería. Era la primera vez en 3 años que Dee contrataba a una asistente para salir a ver a un consejero. Mirando a los gemelos que jugaban, sintió que la determinación crecía en su interior. No se trataba de la casa, ni del dinero, ni siquiera de Phoenix. Se trataba de la confianza que se desmoronaba con cada nueva mentira. Sterling llamó por la noche, otra vez tarde al trabajo. Dee contestó tranquilamente, «Dee», y desconectó. Ya no dudaba de sus sospechas. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Su psicólogo le recomendó un investigador privado, James Foster,
Un hombre taciturno de mediana edad con una mirada atenta y aguda escuchó su historia sin sorprenderse. Estos casos eran habituales en su consulta. Normalmente, una vigilancia dura unas semanas, explicó, alisando la esquina de un gastado maletín de cuero. Pero si hay sospechas sobre una propiedad, se puede empezar por comprobar el papeleo. Sus honorarios eran razonables. Dee había decidido gastar parte del dinero que había reservado para unas vacaciones de verano. De todos modos, se dio cuenta de que no habría más vacaciones este año. 3 días después, Foster la citó en una pequeña cafetería alejada del centro. Olía a bollería fresca y café, y sonaba jazz suavemente. Un par de estudiantes con ordenadores portátiles, una anciana con un perro pequeño, un oficinista con un periódico se sentaban en las mesas. Un día normal, gente normal. Solo las entrañas de Dee temblaban de presentimiento. Una carpeta gris yacía sobre el escritorio. Documentos sobre la compra de una casa en las afueras, una pequeña mansión de diseño moderno. El pago inicial era de 150,000. La fecha de la transacción, hace 15 días. Fotos de la casa, luminosa, con ventanas panorámicas, exactamente como Dee había soñado. La casa está a nombre de Phoenix Reed, dijo Foster con suavidad, sin emoción. Sterling hizo el pago inicial con cargo a su cuenta personal. El resto del dinero de la herencia también está allí. A continuación vinieron las fotos. Sterling y Phoenix en la entrada de la oficina del agente inmobiliario, ella con un elegante abrigo beige, él con su traje gris favorito. En un restaurante, sentados demasiado cerca, con los dedos rozándose en una copa de vino. En su casa, ella le abre la puerta y se besan en el umbral. En el aparcamiento subterráneo de la oficina, se aprietan el uno contra el otro junto al coche. En la nueva casa, miran juntos las habitaciones. Phoenix muestra animadamente algo en su teléfono. Sterling la abraza y se ríen. ¿Es suficiente?, preguntó el detective. Dee asintió, pagó y se fue a casa. Los gemelos estaban en casa de su madre. Era la primera vez que los dejaba todo el día en mucho tiempo. El piso vacío estaba desacostumbradamente silencioso. Sterling volvió a última hora de la tarde. Olía a perfume caro, pero no a su perfume habitual. Dee estaba sentada en la cocina, con una carpeta de documentos y fotografías delante. Fuera de la ventana lloviznaba y el agua serpenteaba a lo largo del cristal. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja pero con firmeza. Sterling se hundió cansado en una silla. «¿Y esta vez?» Dee deslizó en silencio las fotografías hacia él. Cogió la primera foto, se puso pálido y cogió frenéticamente la siguiente. «¿Me has estado siguiendo?» Buscaba la verdad, y la he encontrado. «Mierda», arrugó las fotos. «Mierda, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo complicaste tanto?» «¿Yo lo compliqué?» Le tembló la voz. «Le compraste a tu amante una casa con el dinero de la herencia, ¿y yo lo hice complicado?» «Sí, lo hiciste. Siempre husmeando, escarbando, exigiendo explicaciones». Se levantó de un salto, correteando por la cocina. A la luz de la lámpara, su rostro parecía demacrado, envejecido. «¿Sabes una cosa? Incluso me alegro de que lo hayas descubierto. Deja de fingir». «¿Fingir? Que nos va bien, que somos una familia feliz. Ya no puedo vivir así, en esta jaula, en esta rutina, contigo siempre hablando de la casa, de los niños, del dinero». Dee depositó en silencio el recibo de la hipoteca sobre la mesa. Sterling retrocedió a trompicones, mirando el papel. 200,000, casi susurró. «Es dinero suficiente para el pago inicial de una casa para tu familia, para tus hijos». «No me hagas empezar», refunfuñó. «Al diablo con todo esto. Me voy con Phoenix. Ella me hace sentir vivo. Ella apoya mis ambiciones, mis deseos. Nos entendemos. ¿Y los gemelos?» «Pagaré la manutención, los visitaré los fines de semana.
No dejo a los niños, te dejo a ti, de esta vida. Olivia se agitó en la habitación del bebé, aparentemente despierta al oír sus voces. De acuerdo. Dee reunió los papeles en una carpeta. Espera una llamada de mi abogado. Salió de la cocina con lágrimas en los ojos. Sterling gritó algo tras ella, pero no le hizo caso. En la habitación infantil, Olivia se sentó en su cuna, parpadeando somnolienta. «¿Mamá?» «Duerme, cariño». Dee se secó los ojos y se agachó junto a su hija. «No pasa nada». Acarició el fino pelo rubio hasta que la niña se durmió y pensó en que a veces todo va bien. Es la mayor mentira que decimos a nuestros hijos. Al día siguiente, Sterling estaba haciendo las maletas. Dee estaba sentada en el salón con su portátil, repasando el papeleo que había enviado el detective. La casa por 480,000, anticipo de 150. Su piso valía 310. Sterling también tenía tiempo para gastarse los 50,000 que le quedaban de la herencia. Restaurantes caros, regalos para Phoenix, muebles nuevos para la casa. Los gemelos estaban en el parque con una niñera. Dee decidió que no merecía la pena que vieran a su padre haciendo las maletas. En el silencio del piso, cada sonido era doloroso. El crujido de la ropa, el golpeteo de las puertas de los armarios, el tintineo de las perchas. El teléfono sonó inesperadamente. Marta, la mujer del director técnico. «Dee, cariño, lo siento mucho. Debería habértelo dicho antes. ¿Lo sabías?» Todo el mundo lo sabía. No estaban exactamente escondidos en la oficina, pero esperábamos que desapareciera. ¿8 meses? Lo siento. Jim me prohibió involucrarme, dijo que no era asunto nuestro. Dee escuchó la confusa explicación de Marta y pensó en las veces que había ido a cenar a su casa, charlando con ella de los niños, del trabajo, y todas las veces que se habían conocido. Sterling salió del dormitorio cargado con 2 maletas. «Tienes los papeles del piso», dijo en tono comercial, como si estuviera hablando de un proyecto de trabajo. «Pagaré la mitad de la hipoteca y la manutención de los niños. Puedo llevarme a los niños los fines de semana, si te parece bien». «¿A la misma casa por 480,000?» Se crispó. «¿Dónde?» El detective hizo un buen trabajo. ¿Sabes qué es lo curioso? Hace un año no podíamos conseguir que nos aprobaran esa cantidad, y tú simplemente te adelantaste y lo compraste, aunque no para nosotros. Dee, vete». La puerta se cerró de golpe y el piso quedó en un silencio ensordecedor. Dee hojeó mecánicamente documentos, extractos bancarios, cheques, facturas de restaurantes. La historia de su crisis, documentada en números y fechas. Era hora de recoger a los gemelos por la tarde. De camino a casa hablaron de sus juegos, sus amigos y sus juguetes nuevos. Y entonces, en casa, Oliver preguntó: «¿Dónde está el cepillo de dientes de papá?» Dee se quedó paralizada ante el lavabo. ¿Cómo explicas a unos niños de 3 años que su padre ya no vivirá con ellos? ¿Que ahora tenía otra casa, otra mujer, otra vida? «Papá vivirá aparte», dijo finalmente, «pero vendrá a visitarte». «¿Por qué?», gimoteó Olivia. «Quiero que papá esté en casa». «Yo también», apoyó Oliver a su hermana. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Las gemelas lloraban, llamaban a papá y se negaban a tumbarse en sus cunas. Dee les hizo un nido de mantas en el dormitorio de sus padres y los abrazó. En algún momento antes de la mañana por fin se durmieron, y ella se quedó mirando el techo y pensando en lo extraña que era la vida. Durante 8 meses había dormido junto a su marido, sin saber que durante ese tiempo él estaba haciendo planes para una vida con otra persona. El teléfono tintineó en silencio. Un mensaje de Sterling. «Estoy aquí. Phoenix te manda saludos». Dee borró el mensaje sin leerlo. Amanecía al otro lado de la ventana y tenía que seguir con su vida de alguna manera, por el bien de las 2 personitas que se aferraban a ella mientras dormían. En 15 días,
Dee había conseguido llevar a los gemelos a una guardería cercana a su casa. Antes los cuidaba ella misma, compaginándolo con su trabajo a distancia, pero ahora tenía que sobrevivir sola, lo que significaba más tiempo para el trabajo. Oliver y Olivia se integraron con sorprendente facilidad, aunque seguían preguntando por papá por las tardes. La llamada llegó a las 8 de la mañana. Dee estaba preparando a los mellizos para salir al jardín, intentando trenzar las coletas de Olivia. La niña estaba inquieta e inquieta. ¿Es verdad? La voz de Elizabeth, la madre de Sterling, temblaba. ¿Se ha ido a ese Phoenix? Sí. Dee aferró el teléfono con el hombro mientras seguía jugueteando con el cabello revuelto de su hija. Dios mío. Dee, no sé qué decir. Quiero decir, yo fui quien la recomendé para el trabajo. Mi amiga de Nueva York ha estado alabando tanto a esta chica, diciendo lo talentosa que es. Elizabeth sollozó. Dee suspiró. Ahora también tendría que consolar a su suegra. No es culpa tuya. No es culpa de nadie más que de ellos mismos. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Y tú? ¿Quizá aún haya algo que podamos arreglar? Ya no. Después del preescolar, Dee se reunió con sus amigas en su cafetería favorita. Las noticias viajaban rápido en su pequeña ciudad. Sara, su amiga del instituto, estaba indignada. Tienes que luchar. ¿Se lo vas a dar a esa divorciada sin más? ¿Luchar por qué? Dee removió el café enfriado. ¿Por un hombre que robó dinero a su propia familia? Los hombres suelen hacer estupideces. Las hormonas, la crisis de los 40. Sara enarcó las cejas significativamente. Kate, su mutua conocida, negó con la cabeza. Basta, Sara. ¿Qué crisis de los 40 a los 35? No es más que un gilipollas que cambió a su familia por un bonito envoltorio. Para ti es fácil decirlo, estás divorciada, replicó Sara. Exactamente por eso lo digo. Es mejor estar sola que con un traidor. Por la noche la psicóloga llamó y le recomendó ir a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas. Dee dudaba. Le parecía extraño hablar de asuntos personales con desconocidos, pero el martes siguiente acudió a una pequeña sala de la iglesia local. Las mujeres se sentaron en círculo y contaron sus historias por turnos. Janet, cuyo marido la había dejado por un estudiante de 20 años. María, que había descubierto a la segunda familia de su marido en una ciudad vecina. Linda, cuyo marido se había jugado los ahorros de toda su vida y su casa. Cuando le llegó el turno a Dee, de repente se encontró hablando. Contó lo de la herencia, lo de la casa para su amante, lo de la traición de sus colegas que habían callado todo este tiempo. ¿Y sabes cuál es la parte más frustrante? Sonrió con tristeza. Que ni siquiera intentó mantener unida a la familia. Simplemente se marchó como si hubiera pasado página. Porque se decidió hace mucho tiempo, dijo la mujer mayor que se presentó como Ruth. Cuando un hombre compra la casa de otra mujer, no es una debilidad momentánea, es una elección consciente. Después de la reunión, Linda y ella salieron a tomar un café. Dee habló de cómo las gemelas preguntan por papá, de lo difícil que es explicarles la situación. Yo tenía una hija mayor cuando nos divorciamos, cuenta Linda. Pero ya sabes, los niños se adaptan sorprendentemente bien. La clave es no ponerlos en contra de su padre, por mucho que les duela. Aquella noche, mientras arropaba a los gemelos, Dee se sorprendió pensando que, por primera vez en días, sentía algo parecido a la paz. Tal vez fueran las historias de otras mujeres que habían sobrevivido a la traición y habían encontrado la fuerza para seguir adelante. O tal vez fuera el hecho de que por fin había dejado de buscar razones y excusas para el comportamiento de su marido. Sonó el teléfono, un mensaje de Elizabeth. Hablé con Sterling. No quiere escuchar nada. Lo siento, cariño. ¿Puedo ir mañana a ayudar con los niños? Dee sonrió. Al menos su suegra seguía de su lado. Pequeñas victorias en una gran derrota. Febrero era frío y húmedo.
Dee no se dio cuenta enseguida de los cambios en el comportamiento de los gemelos. Al principio lo atribuyó a la adaptación a la guardería, pero cuando la profesora la llevó aparte y le informó preocupada de que Oliver había empezado a tartamudear y Olivia lloraba a menudo durante el tiempo de silencio, quedó claro que los niños necesitaban ayuda. La psicóloga infantil, una mujer joven de ojos amables y pecas en la nariz, observó atentamente a los gemelos mientras jugaban con cubos. Oliver construía diligentemente una torre, pero cada vez que tenía que explicar su plan a su hermana, empezaba a tartamudear. A esta edad, los niños son especialmente sensibles a los cambios en la familia, explicó la psicóloga tras la sesión. El tartamudeo de Oliver y los terrores nocturnos de Olivia son su forma de afrontar el estrés. Al día siguiente, Sterling fue a visitar a los niños. Oliver se escondió detrás del sofá y se negó a salir. Olivia se abalanzó sobre su padre al principio, pero luego siguió a Dee toda la noche sin soltarle la mano. «¿Qué les pasa?», preguntó Sterling confundido. «No solían ser así. Solían tener una casa y una familia completa», respondió Dee mientras firmaba el papeleo para el abogado. Había más trabajo que hacer. La editorial iba a lanzar una nueva serie de libros y había que hacer muchas revisiones. Dee pasaba las noches trabajando en los manuscritos y durante el día se debatía entre la guardería, la casa y las reuniones con su abogado. El divorcio era más complicado de lo que había pensado. Sterling no quería dividir los bienes adquiridos conjuntamente y sugería que solo se dejara a los niños la manutención. Olivia ahora dormía con las luces encendidas. Todas las noches se despertaba llorando, llamando a su padre. Dee la acunaba, le contaba cuentos, intentaba distraerla. Un día la niña preguntó, «¿Mamá, papá ya no nos quiere?». Oliver casi había dejado de hablar en la guardería. En casa, apenas podía explicar nada, pero cuando aparecían extraños, el niño callaba. Le costaba especialmente ver a su padre y se quedaba literalmente helado cuando Sterling intentaba abrazarle o jugar con él. «Quizá debería venir más a menudo», sugirió Sterling tras otra visita infructuosa. «Acaban de destetarse de mí». «No», Dee negó con la cabeza. «El psicólogo dice que necesitan estabilidad, y tú vas y vienes y luego desapareces durante una semana. Solo aumenta su ansiedad». «Pero yo soy su padre, que eligió vivir con otra mujer en otra casa». Sterling se encolerizó, empezando a decir algo sobre sus derechos. Oliver, al oír las voces fuertes, se acurrucó en un rincón del cuarto de los niños y empezó a tartamudear más de lo habitual. Olivia rompió a llorar. Por la noche, Dee llamó al psicólogo. «Creo que deberíamos limitar temporalmente los encuentros con el padre», dijo, «hasta que los niños se adapten a la nueva realidad. Ahora mismo, cualquier recordatorio de la ruptura familiar solo aumentará su ansiedad». «Sterling se opondrá», dijo ella. «¿Qué es más importante, su ambición o la salud psicológica de los niños?». Esa noche, Dee no pudo dormir durante mucho tiempo. Los gemelos dormían profundamente por primera vez en días. Les había hecho un nido de mantas en su dormitorio. Oliver cogió con fuerza la mano de su hermana mientras dormía, como hacía siempre que estaba asustada. Por la mañana, envió un mensaje a Sterling. «Los niños necesitan tiempo. Dejemos de vernos hasta que se recuperen». Él respondió casi de inmediato. «No puedes impedirme que vea a los niños». «Puedo, y lo haré si es necesario. Tengo un informe del psicólogo y un abogado». El teléfono explotó de mensajes furiosos, pero Dee no se molestó en leerlos. Observó a los gemelos desayunar, a Oliver intentando decirle algo a su hermana, tartamudeando cada vez menos, a Olivia sonriendo por primera vez en mucho tiempo, untándose mermelada en las mejillas. Todos necesitaban tiempo, para curarse, para aprender a vivir en una nueva realidad, para darse cuenta de que a veces la pérdida era el comienzo de algo nuevo. Phoenix odiaba los supermercados baratos,
pero aquella noche su costosa boutique cerró inesperadamente por inventario. Cuando se acercó a las estanterías de productos lácteos, oyó una voz infantil familiar. «Mamá, ¿me das esta leche?» «No, cariño, es demasiado cara. Tomemos la normal». Phoenix se asomó cautelosamente por detrás de la estantería. Deirdre Callahan y sus gemelos estaban de pie junto al refrigerador de leche, examinando las etiquetas de los precios. Llevaba unos simples vaqueros y un jersey, nada que ver con lo que Phoenix recordaba de la presentación. «¿Y las galletas?», preguntó la chica. «La próxima vez, cariño. Ahora mismo tenemos que pagar la guardería y la hipoteca». Phoenix se quedó helada con un cartón de leche ecológica carísima en las manos. ¿Hipoteca? ¿La guardería? Pero Sterling hablaba de una familia adinerada, de la esposa que no trabajaba porque no necesitaba el dinero, de su propia mansión en los suburbios. Observó cómo Dee metía la compra más sencilla en la cesta, cotejándola cuidadosamente con alguna lista de su teléfono. Las gemelas mantuvieron la calma y ayudaron a su madre a elegir, sin caprichos ni exigencias de comprar dulces o juguetes. En la caja, Deirdre pagó con tarjeta y Phoenix la notó tensa mientras esperaba a que se confirmara el pago. Aliviada, exhaló cuando la transacción se realizó. Esa noche, Phoenix no pudo dormir. Se tumbó en su nuevo dormitorio con ventanas panorámicas y pensó en cómo ese dinero podría haber pagado la hipoteca de aquella familia. Por la mañana, abrió su portátil y empezó a buscar información. Rápidamente encontró el piso de los Callahan, un piso normal de 3 habitaciones en un barrio dormitorio, nada especial. La editorial donde trabajaba Deirdre, pequeña, obviamente no con sueldos desorbitados. El jardín, donde iban los gemelos, el municipal de siempre. Phoenix empezó a observarlos discretamente. Vio cómo Dee llevaba a los niños a la guardería por la mañana temprano, cómo se apresuraba a la reunión con los autores, cómo los recogía por la tarde, cansada pero siempre sonriente, cómo paseaban juntos por el parque, dando de comer a los patos, jugando en el patio. Sterling dijo que su ex mujer puso a los niños en su contra, pero eso no es lo que vio Phoenix. El modo en que el pequeño Oliver intenta proteger a su hermana, el modo en que Olivia halaga a su madre buscando apoyo. Nada de rencor, solo cansancio y amor. Una tarde tropezó accidentalmente con una carpeta de archivos en el despacho de Sterling. Historial sucesorio, extractos bancarios, papeleo de su nueva casa. Sumó los números y una sensación de náusea creció en su interior. No solo le había mentido sobre su familia, sino que la había estafado. Phoenix se dirigió a su restaurante favorito y se sentó en su mesa habitual. Sacó su teléfono, abrió las fotos del lujoso dormitorio, la cocina de diseño, el espacioso salón. Su sueño de una vida hermosa se había hecho realidad, pero ¿a qué precio? Quería encontrar un hombre rico, sí. Buscó posibles empleados, se informó sobre sus familias y sus finanzas. Cuando Sterling empezó a mostrarle señales de atención, decidió que era su oportunidad. Era de buena familia, llevaba relojes caros, insinuaba una familia rica. Su historia de un matrimonio infeliz con una esposa mimada que no apreciaba su ambición había parecido muy convincente. Y ahora estaba sentada en un restaurante vacío pensando en 2 niños pequeños contando monedas en una tienda. En una mujer que lucha por llegar a fin de mes mientras su ex marido le compra una casa a una amante con dinero robado a la familia. Phoenix terminó su vino y sacó la tarjeta de visita de su abogado. Parecía que había llegado el momento de enmendar un error. En su buzón encontró una nota de Phoenix D., una breve petición de reunión, la dirección de un café y una hora. Lo primero que pensó fue en romperla, pero algo en la caligrafía irregular, en las letras manchadas, la hizo aceptar. La pequeña cafetería de las afueras olía a bollería recién hecha y a café. Estaba vacía a esas horas. Solo había una pareja de ancianos junto a la ventana y un estudiante con un portátil en un rincón.
Phoenix estaba sentada en la mesa del fondo, encorvada sobre una taza de café frío. Su aspecto era desacostumbradamente sencillo, sin maquillaje perfecto, sin trajes estrictos ni tacones. Delante de ella había una abultada carpeta de documentos. Dee se sentó enfrente, sintiendo una extraña mezcla de enfado y curiosidad. La camarera le trajo el té, pero ella ni siquiera tocó la taza. «Gracias por venir». Phoenix se frotó la servilleta con nerviosismo. «Hay algo que tengo que contarte, y darte esto». Deslizó la carpeta. Dentro había escrituras de casas, extractos bancarios, contratos inmobiliarios, toda la historia de la estafa de Sterling y ella. Dee hojeó los papeles, incapaz de creer lo que veía. Era lo último que esperaba de aquella reunión. «Sé que esto no arreglará nada», dijo Phoenix en voz baja, mirando su taza. «Pero quiero que sepas la verdad, toda la verdad». Su historia sonaba como una confesión. Ciudad pequeña, madre soltera, deudas perpetuas, miedo a la pobreza. La ciudad de Nueva York, donde cada día tenías que demostrar tu derecho a un lugar bajo el sol. La búsqueda constante de una vida mejor. Cuando me incorporé a la empresa, Sterling me pareció la opción perfecta, exitosa, de familia adinerada. Pensé que solo sería un romance en el trabajo. Hablaba de su prosperidad, del negocio familiar, me enseñaba relojes caros. Y entonces le vi en el supermercado. Dee escuchó mientras Phoenix relataba sus observaciones, cómo la verdad se iba revelando poco a poco, de cómo había encontrado los documentos y se había dado cuenta del alcance del engaño. El sol entraba por la ventana, dibujando sombras extrañas sobre la mesa, y el mundo a su alrededor parecía estar patas arriba. Phoenix sacó otro sobre. «Aquí están los papeles para transferir la casa a tu nombre. Ya he firmado todos los papeles. Mi abogado me ayudará con el papeleo». Dee se quedó mirando el sobre, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Era incomprensible. La mujer que creía que era la que la había separado de ella le devolvía lo que le había robado. «¿Por qué haces esto?» Cuando vi la realidad, no la bonita imagen que Sterling había pintado, sino la vida real, no pude seguir formando parte de ella. Me voy a Seattle. Me han ofrecido un trabajo allí. ¿Él lo sabe? No. Se enterará cuando vuelva a casa y encuentre los armarios vacíos y el papeleo para rehipotecar la casa. Permanecieron sentados en el café durante otra hora. El sol se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo. La camarera cambió varias veces el café frío y Phoenix le contó todo lo que sabía sobre las maquinaciones de Sterling, cómo había transferido el dinero, cómo había cubierto sus huellas, cómo había planeado ocultar la compra de la casa. Dee escuchó, y un extraño entumecimiento se extendió por su interior. No sabía cómo reaccionar ante aquel giro inesperado. «¿Sabes?», dijo Phoenix por última vez, arrugando la servilleta entre los dedos. «Lo peor no está en que me tragase las bonitas mentiras. Es que hice la vista gorda ante la verdad durante tanto tiempo, aunque la tenía delante de mí». Salieron del café en la fría tarde de marzo. La gente pasaba a toda prisa, los coches tocaban el claxon y las dos mujeres permanecían de pie en la acera, unidas por el dolor y la traición compartidos. Phoenix solo llevaba una maleta. Toda su vida cabía en el equipaje de mano. «Lo siento», dijo en voz baja. Dee la vio subir al taxi. La carpeta de expedientes le tiraba de la mano. La cabeza le daba vueltas por la sobreabundancia de información. No era en absoluto lo que ella había pensado que sería. No había ninguna separatrix intrigante, ninguna pareja feliz en su nuevo hogar. Solo había una mentira. Sterling les había mentido a los dos. En casa, los gemelos la esperaban. Oliver le enseñaba un libro nuevo a su hermana, casi sin tartamudear. Dee miró a los niños y pensó en lo extraña que era la vida. La justicia llegaba del lado más inesperado.
Por la noche, cuando los niños estaban dormidos, abrió la carpeta y volvió a revisar todos los documentos. Le temblaban las manos, no de emoción, sino de darse cuenta de que por fin había terminado aquella pesadilla. El reloj sonaba en la cocina, la ciudad retumbaba al otro lado de la ventana y ella, sentada sobre los papeles, intentaba dar sentido a aquel día increíble que había trastocado todas sus ideas sobre lo sucedido. El divorcio había concluido antes de lo que Dee esperaba. Sterling, destrozado por la doble traición, no impugnó nada, firmó todos los papeles, aceptó la pensión alimenticia y un calendario de reuniones con los niños. La primera vez que Dee fue a ver la casa fue a principios de abril. La mansión de 2 plantas y distribución moderna la recibió con un rotundo vacío. Phoenix solo se había llevado sus efectos personales, dejando todos los muebles y electrodomésticos. El dormitorio principal aún olía ligeramente a perfume ajeno, pero Dee había abierto las ventanas de par en par, dejando entrar la brisa primaveral. El sol inundaba las habitaciones, jugaba con el resplandor del parqué, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Habían pasado 6 meses. El sol de septiembre brillaba en las hojas de los arces del jardín, y Dee estaba sentada en la pequeña terraza viendo a los gemelos jugar en el césped. Oliver estaba construyendo algo a partir de un constructor, y ya no tartamudeaba al explicar su idea a su hermana. Olivia ordenaba sus juguetes a su alrededor, tarareando algo. Sterling venía todos los fines de semana, llevaba a los niños al parque o al cine. Al principio le costó dejarlos ir, pero poco a poco las cosas fueron mejorando. Ya no trabajaba en aquella empresa, sino en una pequeña empresa de una ciudad vecina. Phoenix se fue a Seattle. Dee consultaba de vez en cuando su perfil en las redes sociales, pero luego dejó de hacerlo. La casa se iba llenando de vida poco a poco. Había dibujos de niños en el salón, una colección de imanes de lugares que los 3 habían visitado en la cocina. Dee instaló un despacho en el primer piso, con vistas al jardín. Era mucho más cómodo para trabajar. Las gemelas florecieron en su nuevo hogar. Tenían su propia zona para jugar, ya no tenían que contener su energía por culpa de los vecinos. Oliver eligió una pequeña habitación bajo la escalera y la convirtió en su cuartel general secreto. Olivia pasaba horas cuidando las flores del jardín, ayudando a su madre a cuidar las plantas. Esa mañana los 3 habían estado plantando bulbos de tulipán, la flor favorita de la abuela Dee. Los niños cavaban la tierra con entusiasmo mientras ella les hablaba de su infancia y de cómo la abuela le había enseñado a diferenciar las distintas variedades de flores. «Mamá, ¿de verdad crecerán en primavera?» Olivia miró interrogante la tierra desnuda. «Claro que sí, solo tenemos que esperar». «¿Hasta cuándo?» «Hasta la primavera. Entonces tendremos el jardín más bonito del barrio». Oliver estaba ocupado apisonando la tierra con una pequeña paleta. «¿Podemos invitar a papá a ver las flores?» «Claro que podéis», sonrió Dee mirando a su hijo. Ya no había en su voz la ansiedad que solía aparecer al mencionar a su padre. Por la noche, después de acostar a los niños, volvió a salir al jardín. El aire fresco olía a hojas frescas y a tierra recién cavada. En algún lugar de la parte trasera de la casa sonaba un reloj que le recordaba que la vida no se detiene, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Dee miró al cielo cada vez más oscuro y pensó en los extraños giros del destino, en cómo la traición había conducido inesperadamente a la realización de un sueño largamente acariciado, en cómo un hombre al que creía enemigo resultó ser capaz de una noble hazaña, de cómo los fragmentos de una vida destrozada van formando poco a poco algo nuevo, tal vez incluso mejor de lo que era. Olivia se agitó en el cuarto de los niños, probablemente sedienta de nuevo. Dee se levantó de la silla del jardín. Mañana sería un nuevo día, nuevas preocupaciones, nuevas alegrías. Y en primavera florecerían los tulipanes.
símbolo de que incluso en la tierra helada podía brotar algo hermoso.